Hola. ¿Escucha bien, cierto? Ya, qué bueno. Saludo a cada uno de ustedes, la paz del Señor. ¿Tienen frío? No. ¿Tienen calor? Cada viernes nos reunimos para adorar y escuchar, por supuesto, la palabra de Dios, y cada viernes Dios nos ha bendecido. Y en esta oportunidad nos va a bendecir, nos va a ministrar el Espíritu Santo a través de la vida de nuestra hermana Ruth, mi esposa. Dios le bendiga, esta mujer de Dios. Así que está en las manos del Espíritu Santo ahora. Dispóngase, es importante disponer el corazón. De ahí parte en realidad, y ahí depende de lo que uno recibe y captura. Dios le bendiga. Sin duda que estar en las manos del Espíritu Santo es lo mejor que nosotros podemos hacer. Estamos seguros. El Espíritu Santo, la verdad, es el que nos ministra, que nos da paz, como recién cantábamos. La verdad que para mí ha sido una semana de muchos trámites, de hacer para acá, para allá. Nosotros como familia estamos pasando un proceso no complicado, porque complicado sería anunciar algo que no es. Entonces, pero sí estamos un poco preocupados por nuestro padre, que está un poquito delicado de salud, pero hemos podido ver, experimentar que cómo Dios nos da la paz, nos da tranquilidad. Sabemos que el que nos ministra a nosotros es el Espíritu Santo, el que está con nosotros en cada momento de nuestras vidas. Por eso en estos momentos difíciles, cuando nosotros podemos descansar en el Señor. Bueno, vamos al tema. El día domingo, yo recuerdo que eran como las 7 de la mañana. Muchos descansaban, ¿cierto? Descansamos también, porque el día domingo es para descansar. Nosotros durante toda la semana hacemos una y otra cosa, y el día domingo, por lo general es el día domingo, nosotros descansamos, y eran como las 7 de la mañana, y el día anterior yo le decía al Señor, yo no voy a buscar por ningún lado un tema, ni por YouTube, ni por ningún lado. Yo le decía, Señor, yo quiero que tú me hables a mi vida de lo que realmente tú quieres que entregue. Y a las 7 de la mañana comenzó a venir a mi mente que el Señor, el Espíritu Santo me hablaba y decía, el temor a Dios. El temor a Dios. Y yo decía, pero el temor a Dios. Y sabe que en ese momento, a las 7:30 de la mañana, ya no podía estar en cama. Lo único que yo hice en ese momento fue bajar a un cuarto que hay en casa, y era un dolor tan grande en mi corazón. Y lo único que hacía era clamar por cada uno de nosotros como iglesia. Era un dolor tan grande, una tristeza tan grande en mi corazón. Y yo decía, Señor, ¿pero por qué tú me hablas de esta manera? Y vino a mi mente un texto bíblico que decía, el principio de todo es el temor a Dios. El principio de la sabiduría es el temor a Dios. Y sabe que comenzaba en mi corazón a tener un dolor tan grande, una carga tan grande. Yo no conozco sus vidas. Yo no sé qué hace usted de lunes a viernes en sus trabajos. Yo no sé qué hacemos nosotros mientras estamos en nuestro hogar. Solamente el Señor es el que conoce nuestras vidas. Cómo actuamos, cómo somos con las personas que nos rodean, la gente de nuestro trabajo, las que trabajamos, en nuestros hogares, nuestros esposos, los hijos. Ellos conocen nuestro actuar de cada uno de nosotros. Las que trabajamos tenemos que relacionarnos muchas veces con muchas personas, y es difícil, es muy difícil muchas veces trabajar con gente del mundo, porque la gente del mundo no conoce a Dios,
Y como no conoce a Dios, no tiene temor de Dios. Pero estamos nosotros, los que sí, Dios hizo algo grande en nuestros corazones, que es un cambio. Y ese cambio es el que la gente del mundo tiene que vernos en nosotros, ese cambio. Les voy a pedir, bueno, el tema de hoy, obviamente que yo ya lo dije, que tiene como título el temor a Dios. Yo quiero que busquen en sus Biblias el libro de Deuteronomio. Aquí está mi tablet. Es un poco de la antigua. Pero bueno, me sirve. Por ahí me querían pasar un tablet, pero yo no lo sé usar, así que dije, ya, la antigua, ¿no? No estoy tan moderna. El libro de Deuteronomio 13:4. Lo voy a leer de acá mejor. Dice: en pos de Jehová vuestro Dios andaréis, a él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz. A él serviréis y a él seguiréis. Que el Señor nos ayude. Cuando dicen pos de Jehová vuestro Dios andaréis, no se refiere a que andemos en el temor de Dios solamente acá en la iglesia. Como yo le decía, el mundo afuera es un mundo que muchas veces está cargado de tanto pecado, de tanta basura que puede muchas veces lanzar en contra de nosotros. Muchas veces nosotros nos contaminamos sí o sí, muchas veces con la gente del mundo. Pero ¿cuál es el deber de nosotros como cristianos? La Biblia dice que nosotros como cristianos tenemos que temer a Dios en todo momento, en todo tiempo. Muchas veces la gente dice o tiene un concepto equivocado, que la gente tiene muchas veces miedo a Dios, que no es lo mismo que temer a Dios. Nosotros muchas veces tenemos miedo a la muerte, ¿no es cierto? Miedo a perder a alguien a un ser querido. Tenemos miedo de muchas cosas. Pero acá se refiere que el temer a Dios es apartarse del pecado. Es apartarse del pecado. Cuando un hombre y una mujer, en este caso nosotros como cristianos, no hay un temor a Dios en nuestras vidas, dejamos que el enemigo coloque muchas cosas en nuestra mente y dejamos que el pecado se enraíce en nuestra mente y en nuestros corazones. Y es allí cuando comienza a venir en cada hombre y en cada mujer el adulterio, la fornicación. Comienza a venir en nuestras vidas muchas cosas que obviamente nos apartan del pecado. Hay muchas cosas que nos apartan del pecado. Cuando no hay temor de Dios en nuestros corazones, comenzamos a alejarnos de Dios y comenzamos a pecar. ¿Y qué es el pecado? Es todo lo que nos aparta de Dios. ¿Cuántos de nosotros podemos decirnos en esta noche, en mi corazón sí hay temor de Dios? Y podemos analizarnos cada uno de nosotros si realmente en nuestras vidas hay temor de Dios. ¿Sabe que yo trabajo en un mundo de puras mujeres? Y las mujeres muchas veces saben que yo obviamente que soy cristiana, y muchas veces también se burlan y se ríen. Lo hacen como chiste, como broma, ¿cierto? Ahora que se usa mucho TikTok, y ahí de repente salen algunas bromas que para ellas son graciosas, pero para uno no lo es. Entonces ahí uno puede ver que el mundo no tiene temor de Dios de hablar cosas contra el Espíritu Santo, cosas en contra de Dios. No tiene temor porque no tienen a Cristo en su corazón. Pero nosotros que hemos nacido de nuevo, que hemos conocido a Dios, tiene que haber un cambio. Tiene que haber un cambio en nuestras vidas. Porque si no hay cambios en nosotros, el Espíritu Santo no puede hacer nada. Es el Espíritu Santo, hermano, el que tiene que en nosotros vivir.
Tenemos que tener una relación continua con Dios, con el Espíritu Santo. Mire, yo le voy a pedir que busquen en su Biblia el Salmo 33, 8. Yo no sé si lo pueden proyectar, porque, bueno, muchos no usamos nuestras Biblias, pero ahora yo voy a empezar a usarlo. Salmo 33, 8. Tema a Jehová toda la tierra, teman delante de él todos los habitantes del mundo. Cuando yo leí esta palabra, realmente es una palabra que cada uno de nosotros tiene que hacerla nuestra. Muchas veces cometemos pecado y hacemos lo malo delante de Dios porque no hay temor en nuestros corazones. Dejamos que muchas cosas se aniden en nuestras mentes y en nuestras vidas. Una de las cosas que muchas veces se ven, quizás en la iglesia, porque yo no voy a hablar del mundo, porque el mundo sí habla de todo. Dejamos que entre nosotros muchas veces el tema de la murmuración es muchas veces algo que está mucho en la iglesia. Realmente a veces yo me asombro al escuchar tantas cosas de repente de que se dicen de nosotros mismos. Muchas veces dejamos que el enemigo muchas veces use nuestras vidas para dañarnos a nosotros mismos. Y cuando nosotros comenzamos a murmurar entre nosotros, como se dice por ahí, a sacarnos el cuero, es porque no hay ningún temor de Dios en nuestras vidas. Cuando usted habla de su hermano, cuando nosotros hablamos de nuestro propio hermano, realmente estamos cometiendo pecado. Y sin darnos cuenta, nosotros podemos analizarnos qué tanto amamos a Dios, qué tanto temor de Dios hay en nuestras vidas y qué tanto el Espíritu Santo está en nuestros corazones y en nuestras vidas. Dejamos entrar muchas cosas en nuestras vidas de repente, en nuestros corazones. Mire, cuando nosotros muchas veces nos alejamos de Dios, comienzan a anidar en nuestras vidas los malos pensamientos, comienza a anidarse muchas veces adulterio, fornicación, como yo ya le decía. Tantas cosas que el enemigo pone en nuestros corazones que sin darnos cuenta de repente de a poco comienza a hacer nido en nuestra mente y comenzamos sin darnos cuenta a dañarnos nosotros mismos. Mire, una de las cosas dice que el poder del temor de Dios, número 1, el poder del temor de Dios, número 1, dice que nos lleva a aborrecer el pecado. Proverbios 8:13. La vi que es un balazo. El poder del temor de Dios, dice, 1, nos lleva a aborrecer el pecado. El temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. Número 2, aumenta nuestros días en la tierra. Pedro 10:23. A ver si es ese. A ver, primero de Pedro, segundo de Pedro. ¿Entiendes? Bueno, es Pedro, pero no me acuerdo si era primero o segundo. Número 3 dice, nos enseña a confiar en Dios. Proverbios 14:26. Proverbios 14:26 dice, en el temor de Jehová está la fuerte confianza
y esperanza tendrán sus hijos. Amén. Y en el poder del temor de Dios dice, el temor de Dios es limpio. Salmo 19, 9. Y número 5 dice, trae santidad. Segunda de Corintios 7, 8. A ver, Segunda de Corintios 7, 8. Porque aunque os contriste, sí, con la carta, no me pesa, aunque entonces lo lamente, porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristo. ¿Ese es contristo? A ver. No es. No. Es Segunda de Corintios. Trae santidad. Segunda de Corintios 7:1, a ver. Segunda de Corintios 7:1. Sí. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Yo cuando estaba viendo este tema, yo me preguntaba, yo decía, ¿qué es el temor a Dios? ¿Qué es el temor a Dios? Yo decía, ¿por qué es el temor a Dios? Como yo le decía antes, no tiene nada que ver con el miedo a Dios. El temor a Dios es una cosa y el tener miedo es otra cosa. El temor de Dios tiene que ver con que nosotros pongamos a Dios en primer lugar en nuestras vidas, en todas nuestras decisiones, en todo lo que hagamos. Nosotros tenemos que poner a Dios primeramente ante cualquier cosa que nosotros podamos hacer. En nuestras decisiones, en el trabajo, ¿cierto? En las decisiones que muchas veces nosotros podemos tomar en tantas áreas de nuestras vidas que nosotros podemos vivir. En cada decisión que nosotros tomemos, podamos poner a Dios en todo lo que nosotros hagamos. Aprender a adorar a Dios realmente con todo nuestro corazón. En todo momento y en todo tiempo. El temer a Dios es vivir una vida en santidad. Es eso. En este tiempo nosotros muchas veces es difícil vivir una vida en santidad. Realmente es difícil, pero no es imposible. Dios nos manda a ser santos. La Biblia dice que nosotros tenemos que vivir una vida santa. También en nuestro trabajo muchas veces, y no solamente en el trabajo, en todo lugar, nosotros muchas veces nos contaminamos de lo que el mundo muchas veces hace y dice. Más lo que dice que lo que hace, porque yo, por ejemplo, como yo le decía, en el trabajo hay personas que tienen un lenguaje horrible y son mujeres las que trabajan conmigo. Pero sin embargo, uno dice, la gente del mundo no tiene ningún temor de Dios en hablar nada que pueda ofender a Dios. Al contrario, muchas veces se ríen y hacen bromas y a ellas no les importa si ofenden o no ofenden a Dios. Y uno que es conocedora del Evangelio sabe que realmente es un pecado ofender a Dios, pero ellos no lo ven así. Nosotros como cristianos tenemos que saber que tenemos que vivir una vida apartada de todo pecado. Donde nosotros estemos, donde nosotros vayamos, el Señor está allí, el Espíritu Santo está allí. Tenemos que ser ejemplos. La Biblia dice que nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo. Cuando yo comenzaba a crecer en la vida, en el Evangelio, cuando yo era niña,
yo me recuerdo que siempre el pastor nos decía que nosotros como jóvenes, lo primero que tiene que haber en nosotros, en nuestra vida cristiana, es el temor de Dios en nuestras vidas. Claro, uno no lo entendía en ese tiempo, en esos momentos, porque uno era joven y cuando uno es joven, uno hace la verdad lo que quiere. O sea, mientras los padres lo permitan, ¿cierto? Uno se pone rebelde, le gustaría ir a fiestas, le gustaría andar para acá y para allá, y muchas veces nos rebelamos contra Dios. Pero cuando ya llega un momento de nuestras vidas que nosotros ya somos adultos, conocemos al Señor, sabemos que todo lo que nosotros hacemos, todo lo que el pecado que podamos hacer va a tener sus consecuencias. Sí o sí, cuando nosotros pecamos, vamos a tener consecuencias. Todo pecado que se cometa va a tener consecuencias sí o sí delante de Dios. Y nosotros vamos a tener que dar cuenta sí o sí de lo que nosotros hacemos. La pregunta es, ¿cuántos de nosotros podemos caminar una vida en el temor de Dios en nuestros corazones? ¿Cuántos? ¿Cuántos nosotros podemos preguntarnos en este momento, ¿hay temor de Dios en mi vida? Cuando el hombre no tiene temor de Dios en sus corazones, hace lo que la carne le dice que haga, porque es así. ¿Cuántos de nosotros hoy día podemos analizarnos y decir, realmente yo vivo para Dios y realmente en mi corazón hay un temor de Dios realmente en mí? La razón que muchas veces nosotros nos apartamos de Dios es porque no hay una comunión con Dios constante. ¿Cuántos de nosotros oramos todos los días? ¿Cuántos de nosotros leemos la palabra de Dios todos los días? ¿Cuántos de nosotros vamos a la cámara secreta, que es el lugar donde nosotros como cristianos tenemos que deleitarnos todos los días? Muchos se conforman o nos conformamos con venir un culto en la semana y escuchamos el mensaje del día domingo y sería todo. Y en la casa seguimos nuestra vida tal cual como siempre la vivimos. No hay un tiempo para buscar a Dios, no hay un tiempo para estar a solas con Dios. No hay tiempo, porque el tiempo que nosotros tenemos muchas veces lo dejamos para otras cosas que no son tan importantes. Yo misma me doy cuenta que de repente yo trabajo del lunes a viernes de las 8 de la mañana hasta las, no puedo decir hasta las 5 porque siempre salimos antes. Nuestra horario está a las 5, pero siempre nos dan permiso para salir antes. Pero después llegamos a la casa y nos afanamos otra vez en los quehaceres de la casa, que los hijos, que los estudios, no sé, en limpiar la casa, la que estamos casadas ahora, los esposos, y muchas cosas, ¿no es cierto? Pero sabe que muchas veces el tiempo que nosotros deberíamos de darle al Señor no está, no existe en nuestras vidas, en nuestros hogares. Y por eso muchas veces vivimos una vida seca espiritualmente. No hay vida en nosotros. Dejamos que el enemigo haga nido en nuestras mentes y en nuestros corazones. No tenemos temor de Dios de repente de pecar, de venir o no venir a la iglesia. No tenemos temor de Dios en nada. Yo no estoy diciendo que ustedes están así. Todos nos analizamos. En primer lugar, yo me analicé. El Espíritu Santo me habló a mí primero. Porque cuando uno predica o entrega una palabra, no es porque ustedes estén así, es porque realmente el Espíritu Santo es el primero que habla a nosotros, a nuestras vidas. Y en esta tarde, que hay mucho viento, hay mucho frío igual,
realmente el Señor nos quiere hablar de una y de otra forma. Mire, la verdad es que uno cuando comienza a armar un tema, aquí lo más especializado, aquí el Pablo, aquí puede predicar 2 horas si quiere, pero igual que el pastor, pero uno no, o sea, uno trata de hablar lo justo y necesario. Mire, uno de los textos que en los pasajes bíblicos que me acordaba ahora, la Biblia dice que el alma que pecare, esa, ¿qué más dice? Morirá, ¿cierto? O sea, que las personas que pecan, realmente la gente que se aparta de Dios, lo único que espera es la muerte. ¿Y cuántos muchas veces nosotros estamos muertos espiritualmente? No hay vida en nosotros. Cuando en nosotros siempre tiene que haber ese espíritu de adoración a Dios, esa búsqueda profunda a Dios, vivir una vida en santidad, vivir una vida apartada del pecado, que es lo que el Señor nos manda a través de su palabra. Cuando nosotros agradamos a Dios, en nuestras vidas tiene que haber un espíritu de adoración. No esperar llegar aquí el día viernes o el día domingo para que usted pueda levantar sus manos y pueda adorar a Dios, cuando esto tenemos que hacerlo todos los días, en la cámara secreta, cuando nosotros estamos a solas con Dios. Vamos a quedar sin techo. Es allí cuando nosotros tenemos que levantar nuestras manos y comenzar a adorar a Dios, al Dios vivo, al Dios real, al Dios que vive, al Dios que en medio de la tormenta Dios nos da paz, a ese Dios que en medio de la angustia Dios trae alegría, a ese Dios que nos liberta cuando estamos en cautiverio, aquel Jesucristo, aquel Dios que dice su palabra que por su llaga nosotros somos curados. Que sea un deleite todos los días estar ahí en la cámara secreta, deleitarnos en el Señor. ¿Sabe que los momentos más lindos es cuando usted y yo estamos en la cámara secreta? Es allí donde tenemos que deleitarnos a solas con Dios. Es el momento más hermoso que nosotros podemos tener con nuestro Padre. Es en la cámara secreta, porque ahí estamos al descubierto. Delante de Dios estamos desnudos, no tenemos nada que esconder. Realmente nuestro corazón, Él ve nuestros corazones, y realmente cuán sinceros somos delante de Dios en ese momento. Cuando no hay oración en nuestras vidas, cuando no hay una búsqueda profunda en nuestros corazones, nos comenzamos a secar espiritualmente y somos como huesos secos. No hay vida. No hay vida en nuestras vidas, en nuestros corazones. Cuando un hombre y una mujer de Dios busca a Dios, se nota cuando viene acá a adorar. Se nota cuando el Espíritu Santo está en sus vidas, en nuestras vidas. Hay sí o sí un cambio. Sí o sí un cambio. Cuando el temor de Dios está en nuestros corazones, nos da lugar a que nosotros nos apartemos y cometamos pecado. Muchas veces las iglesias se cometen tanto adulterio y tanta fornicación y tanta basura, es porque simplemente no hay temor de Dios, porque simplemente dejamos que el diablo venga y destruya nuestras vidas, destruya los hogares, destruya los matrimonios y destruya la iglesia. Cuando no hay un temor de Dios en nuestros corazones, el enemigo viene y arrasa con todo lo que tiene. La Biblia dice que el diablo viene a hurtar, matar y destruir. Pero la Biblia también dice que Él ha venido para darnos vida y vida en abundancia. ¿Cuántos de nosotros en esta tarde podemos decir en nuestras vidas: yo sí quiero temer a Dios, o yo sí temo a Dios? No le demos lugar, hermanos, a que el enemigo venga y destruya nuestros matrimonios.
destruya lo que nosotros más tenemos, lo más hermoso que nosotros tenemos, que es nuestras familias. Aquí hay muchos matrimonios jóvenes, hay muchos matrimonios que están recién comenzando. Bueno, yo la verdad que no soy joven, estoy recién comenzando en el matrimonio, pero sí puedo ver qué hermoso que es cuando tú te unes a un hombre y cuando tú te unes a una mujer que amas. Y lo más hermoso es cuando Jesucristo es el que está en el hogar, es el que a ti no te permite pecar contra Dios. No dejemos que el diablo ponga en nuestros corazones el deseo, lo voy a decir así, de mirar a una mujer que no es tu esposa, y al hombre, o a la mujer que no es tu esposo, al hombre que no es tu esposo. Tenemos que sí o sí nosotros apartarnos de todo pecado. Tenemos que amar a Dios por sobre todas las cosas. Eso es lo que nos manda el Señor, amar a Dios por sobre todas las cosas. El temor de Dios, dice la Biblia, que nos aparta del pecado. Proverbios 3, 7, 8. A ver. Proverbios 3, 7, 8. Dice: no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Amén. Salmo 145, 19. A ver, Vicky. Cumplirá el deseo de los que temen, de los que le temen. Oirá a sí mismo el clamor de ellos y los salvará. Amén. Mire, yo no tengo un mensaje largo, porque la verdad que ha sido un mensaje corto y preciso. Pero lo importante aquí es que cada uno de nosotros podamos atesorarlo en nuestros corazones. No deje que el enemigo lo aparte de congregarse en la iglesia, porque también eso es importante. Muchas veces nosotros nos quedamos en nuestros hogares por muchos motivos, y muchas veces también dejamos que Dios, el que debería ocupar el primer lugar en nuestras vidas, no lo es. Hay muchas cosas de repente que ocupan el primer lugar en nuestros corazones, y muchas veces nos quedamos en nuestros hogares por una y otra razón, que a veces sí son justificadas, pero muchas veces también dejamos que el hecho de no venir a la iglesia también nos enfriemos en nuestros hogares. No permitamos que eso suceda. Cuando usted determine venir a la iglesia, hágalo. Haga un esfuerzo por venir. El tiempo muchas veces no nos acompaña mucho, pero usted trate de hacer un esfuerzo de venir. Trate de orar. Cuando en la mañana nos conectamos a orar, sabe que muchas veces cuando el pastor ha llamado a orar a las 6 de la mañana, son muy pocos los que se conectan. Yo no estoy reprochando nada, porque esto es algo personal, y también puede tener otro tiempo para orar en su hogar, eso también es así, pero trate de hacerlo, trate de orar a esa hora, para que todos estemos en un solo espíritu y en una sola comunión, pidiendo todos una misma cosa. Tenemos muchos planes, proyectos como iglesia, de ampliar acá, ¿cierto?, de construir el templo. Es necesario que oremos por este proyecto, hermanos. Es necesario que oremos para que este lugar
comienza a llenarse. No con hermanos de otra iglesia, con nuevos convertidos, con personas que nunca han rendido su vida a Jesucristo. Es importante orar por las personas que no conocen al Señor. Que este lugar sea un lugar donde muchas personas se reúnan, muchos enfermos sean sanados, que aquellos que están alejados de Dios se puedan volver a Dios de todo corazón. Hay muchas personas que nosotros conocimos, hermanos que quizás ustedes no lo vemos acá, que están apartados, que están lejos de Dios. Es necesario orar por ellos también, para que ellos se congreguen junto con nosotros. Es necesario que aquellos que no tienen el deseo de volverse a Dios, nosotros, lo que tenemos a Jesucristo en nuestra vida, lo que tenemos al Espíritu Santo en nuestras vidas, podamos orar por ello. Yo en este momento me alegro mucho de ver a mi hermano Jorge, que hace tiempo no lo veíamos. Se ven muy lindos los dos juntos. Y esperamos que no sea la primera ni la última vez que lo veamos. Realmente es un gozo ver matrimonios jóvenes que vienen a la iglesia, que el Señor les guarde, que el Señor les cuide. Una de las cosas que hay acá en nuestra congregación es que hay muchos matrimonios jóvenes, y eso es una bendición, porque tienen toda la fuerza y la energía para trabajar. Nosotros, ya los que estamos más viejitos, podemos solamente seguirle nomás, pero sabe que es importante que los jóvenes que aún tienen toda esa energía, esa fuerza de hablar, de predicar, de hacer cosas, lo puedan utilizar para evangelizar, para hablar de otros, para hacer cosas grandes en las manos del Señor. Dios quiere usarnos a cada uno de nosotros, tal como somos. Quiere usarnos. Y sabe que lo importante que es buscar a Dios en todo tiempo y en todo momento. El Señor nos guarda y nos cuida en tantas situaciones de repente que nosotros podamos vivir. Dios nos provee siempre nuestras necesidades. Él conoce nuestras necesidades y Él conoce cada necesidad que usted tiene. Aún antes de que nosotros pidamos, Dios ya conoce nuestras vidas, cómo somos, qué es lo que necesitamos realmente en nuestras vidas. Como yo le decía, yo no tengo un tema largo, pero es lo que sentí de transmitir, de entregar. Es poco, pero lo importante es, hermanos, que el temor de Dios a nosotros nos puede apartar de pecar, de ofender a Dios. Que el Espíritu Santo reine en nuestras vidas cada día. Que la presencia del Señor esté en cada uno de nosotros, en cada momento, en nuestros corazones. Vamos a orar. Como yo le decía, no es un tema largo, pero lo único que quiero en esta hora es que el Espíritu Santo comience en esta hora a hacer lo que Él quiera con nosotros. Usted puede analizar en este momento su vida. Podamos analizarnos en esta hora y que realmente el Señor sea el primero siempre en nuestras vidas. No le demos el segundo lugar, sino que sea el primero cada mañana al despertar. Nuestro pensamiento sea el primero, que en cada momento de nuestras vidas Él esté en nosotros. En los momentos de dolor, en el momento de tristeza, el Espíritu Santo sea con nosotros. La presencia del Señor esté con nosotros en cada momento. Padre, te damos gracias en esta hora, porque tú eres el que hace la obra en nosotros. Porque tú eres, Espíritu Santo, el que habla en nuestros corazones. En esta hora comienza, Señor, a obrar en cada uno de mis hermanos. Comienza a tocar su vida, Señor. Que cada necesidad que haya en esta hora
pueda ser saciada y pueda ser respondida en esta hora en ti, Señor. Oh Dios, tú conoces nuestros corazones. Conoces, Señor, nuestras vidas. Conoces, Señor, cuál es nuestro comportamiento cuando no, Señor, no estamos en este lugar, cuando el pastor no nos ve. Tú conoces, Señor, cuál es nuestro comportamiento en el mundo. Ayúdanos, Señor, a serte fiel en todo momento y en todo tiempo. Que vivamos una vida apartada de todo pecado. Que tú, Señor, comiences a hacer una obra poderosa y sobrenatural en nuestras vidas, en nuestros hogares. Que tú comiences a transformar nuestros hogares, Señor. Nuestras familias sean alcanzadas por ti con nuestro comportamiento. Y si realmente, Señor, no nos hemos comportado como hijos tuyos, perdónanos, Señor. Perdónanos y ayúdanos a volvernos a ti de todo corazón. Que nuestro respirar seas tú, Señor. Que nuestro pensamiento seas tú. Que tú ocupes el primer lugar siempre en nuestras vidas. Te amamos, Señor, en esta hora. Te amamos y lo único que queremos hacer es servirte. Amado Espíritu Santo, comienza en esta hora a tocar las vidas. Comienza a tocar lo más profundo de nuestros corazones. Lo único que queremos, Señor, es agradarte. Lo único que queremos, Señor, es vivir una vida apartada de todo pecado. Oh, Señor, tu palabra dice que sin santidad nadie verá a Dios. En esta hora, Señor, queremos vivir una vida apartada de todo pecado. Oh Dios, te glorificamos en esta hora. Padre, te adoramos en esta hora. Solo tú eres digno de toda gloria, de toda alabanza y de todo honor, Señor. Te adoramos, te glorificamos, porque solo tú eres santo. Que nosotros, cada uno de nosotros, Señor, podamos vivir una vida en santidad. Que en todo tiempo, Señor, y en cada momento nuestra vida sea una vida santa. Que te agrademos solo a ti, Señor. Comiénzate a mover en cada matrimonio, Señor, de esta congregación. Que cada hombre, que cada mujer, Señor, que cada matrimonio pueda hacerte fiel a ti, pueda vivir una vida apartada del pecado. Señor, comienza a restaurar cada matrimonio. Comienza a restaurar, Señor. Comienza a restaurar toda relación que muchas veces, Señor, está rota delante de ti. Comienza a restaurar en esta hora. Comiénzate a mover en esta congregación. Si hay pecado oculto, Señor, tú comienza a sacar todo aquello a la luz. Todo aquello que está oculto, Espíritu Santo, comienza a sacar todo aquello que está oculto a la luz. Nada podemos esconderte delante de tu presencia. Estamos al descubierto, Señor. Nada podemos esconder, porque tú todo lo conoces. Oh Dios, te adoramos y te glorificamos en esta hora. Tuya sea la gloria, tuyo es el poder. Padre, te adoramos y te glorificamos en esta hora.